En esta sección vamos a ver problemas de valor inicial y de problemas de valores a la frontera. Vamos a definirlos y también vamos a hablar de la ecuación particular. Vamos a ver a qué se llama una ecuación diferencial. Ya cuando se le asignan valores, vamos a ver cuáles las características de estas funciones cuando ya hablamos de un sistema en particular. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, en esta primera parte vamos a hablar de problemas de valor inicial y de problemas de valor a la frontera. Bueno, tenemos que si las condiciones a las cuales vamos a someter nuestra ecuación diferenciales son solamente válidas para un solo valor para nuestra variable independiente, entonces estamos hablando de un problema de valores iniciales. Vamos a ver algunos casos para establecerlo, las características de este procedimiento, de este tipo de problema. En este caso tenemos nuestra ecuación diferencial, que es esta que tenemos acá. Recuerden que es una ecuación diferencial porque tiene un par de derivadas, una derivada de segundo orden y una de primer orden. Es una ecuación diferencial ordinaria porque depende de una sola variable, en este caso la x, y es una ecuación diferencial de segundo orden por la derivada segunda. Bueno, entonces es un problema de valor inicial, ya que nuestras condiciones, estas son las condiciones a las cuales vamos a someter nuestro sistema. Aquí nos podemos dar cuenta que estas dos condiciones coinciden en que empiezan en el mismo valor, en el valor pi. Puede ser esto o puede ser en otro valor, siempre y cuando sean iguales estas dos condiciones. Ahora vamos a poder estar hablando de un problema de valores iniciales. Esa es la característica de este caso. Una aplicación también de problemas de valor inicial es el movimiento parabólico, ya que nosotros tenemos que especificar cuál es la posición y la velocidad de nuestro sistema a estudiar en un tiempo igual a 0. Por ejemplo, si nosotros determinamos cuál es la posición de nuestro objeto que estamos lanzando en un tiempo 0, vamos a ponerle R0. Aquí estamos describiendo dónde está el objeto al principio, y también tenemos que describir cuál es la velocidad de nuestro objeto. Vamos a ponerle así velocidad 0 en este caso. Entonces, dadas estas dos condiciones iniciales, nosotros podemos describir ahora después cuál es la trayectoria con respecto al tiempo. Esa es la evolución que tenemos, y esta es una aplicación también de problemas de valor inicial. Otra aplicación también en finanzas es el caso del interés compuesto, que finalmente es una ecuación exponencial, como lo podemos ver aquí en la parte de la izquierda. Esta parte exponencial nos está hablando de una cantidad que se deposita. En este caso podemos ver que empezamos con 1000 pesos, por ejemplo. Si nosotros aumentamos la cantidad, por ejemplo, de dinero que se tiene al principio en una cuenta de inversión a plazo, nosotros podemos ver que se puede aumentar. Por ejemplo, esa sería la cantidad inicial en el tiempo 0. Aquí la parte I es nuestro interés, que si nosotros lo vamos cambiando, aquí podemos ver la forma en la que va evolucionando el sistema. Entonces, también aquí nuestras condiciones iniciales son el dinero que se mete a la cuenta en un tiempo, en este caso pues lo común es ponerlo con un tiempo 0. Este es otro caso de problemas de condición inicial. Por otro lado, si las condiciones a someter nuestra ecuación diferencial solamente son válidas en valores múltiples de nuestra variable independiente, entonces en este caso vamos a estar hablando de un problema de valores a la frontera. Por ejemplo, aquí en estas gráficas podemos ver que lo que se mantiene constante en esta superficie son los valores que están en la frontera. Digamos, esto es lo que puede ocurrir en una membrana de un tambor, por ejemplo. En la membrana de un tambor, toda la superficie está oscilando, toda esta interfase está cambiando con respecto al tiempo. Los valores que van a mantenerse constantes son los valores que están en las orillas. Eso es lo que se mantiene constante, por eso esto se llama problemas de valores a la frontera. Otro caso, por ejemplo, es lo que vemos aquí abajo, lo que pasa en una guitarra, por ejemplo. Tenemos que estos puntos van a ir cambiando, depende de las propiedades físicas que nosotros tengamos en nuestra cuerda. En una cuerda de una guitarra, por ejemplo, los armónicos cambian dependiendo de las condiciones físicas de la cuerda, la tensión de la cuerda en la guitarra, o por ejemplo la masa o el grosor que tiene. Entonces eso va a hacer que produzca distintos tipos de oscilaciones
o distintos tipos de frecuencia. En una guitarra esto es lo que cambia los armónicos para poder determinar si está afinado o no está afinado un instrumento. Entonces, en este caso, como tenemos que nuestras soluciones son válidas en la frontera, ya sea en una interfase como el de un tambor acá arriba o como en una guitarra, eso nos lleva a un problema de condiciones a la frontera. Esos son los dos tipos de problemas que vamos a trabajar. Ahora vamos a hablar de la ecuación particular. Ya una vez que nosotros tengamos la solución, tenemos una ecuación diferencial. Nosotros vamos a ver a lo largo del curso distintos métodos para obtener una solución. Esta solución va a tener un número indeterminado de formas para poder trabajarse. Lo que va a convertir a nuestro sistema en un sistema en particular va a ser las condiciones que nosotros le metamos al sistema. Entonces, una vez que nosotros tengamos la solución a mi ecuación diferencial, las condiciones van a ser analizadas para obtener un sistema de ecuaciones, el cual nos va a determinar los valores de las constantes. Esto es bien importante. Vamos a determinar las constantes de la ecuación general para obtener la ecuación particular. En la ecuación general vamos a tener unas constantes que no están determinadas. De forma breve, les adelanto que estas constantes salen porque vamos a hacer integrales indefinidas. Entonces, como hacemos integrales indefinidas, salen constantes. Ya cuando nosotros metamos nuestros valores ya particulares, vamos a obtener el sistema que nos interesa. Entonces, esas constantes son los que va a ser parte de nuestra ecuación particular. Una cosa también muy importante es que el número de constantes en nuestra ecuación general debe de ser siempre igual al número de condiciones iniciales. Entonces, si nosotros tenemos una constante, tenemos que tener una condición inicial. Si tenemos 7 constantes en nuestra solución, nosotros tenemos que tener 7 condiciones iniciales. Entonces, de eso es lo que depende el número de constantes. Tenemos que determinarlo a partir del número de condiciones iniciales. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos ya para ilustrar cómo se obtienen estas constantes. Entonces, en este ejercicio nos pide que encontremos esta constante de esta es la solución a una cierta ecuación diferencial. Les repito, las técnicas para ilustrar de dónde salió esto lo vamos a ver a lo largo del curso. Pero de aquí lo que tenemos es esta constante. Entonces aquí nos pide encontrar esa constante de forma que se satisface la condición inicial. En este primer caso tenemos esta como nuestra condición inicial. Entonces tenemos que encontrar en este caso particular estas condiciones. Entonces aquí tenemos que el 0 va a corresponder a la variable x y el 1 va a corresponder a la variable y. Entonces lo único que se tiene que hacer es un despeje. Aquí despejamos esta expresión y tenemos que la constante va a ser igual a y. Lo puedo dejar así solamente como y. Esto está multiplicando, entonces va a pasar al resto de la expresión. Esto lo dejé nada más como y. Va a pasar dividiendo. Vamos a tener esto 1 menos x al cuadrado. Entonces la constante va a estar en función a esta expresión que acabo de despejar. Ahora ya nada más para terminar tenemos que meter los valores que están en nuestra condición inicial. Entonces la constante va a ser igual, recordando que la y va a valer en este caso 1. Entonces sustituimos aquí en este caso, vamos a meter 1 y después vamos a dividir entre 1 menos x. En este caso la x vale 0. Entonces queda 0 al cuadrado. Resolviendo esto tenemos que la constante para esta condición inicial en particular vale 1. Entonces esta es la respuesta para este caso. Vamos a ver una segunda condición para ver un caso más interesante. Ahora tenemos un segundo caso donde las condiciones iniciales ya cambiaron. Ahora las condiciones a las que vamos a someter mi ecuación, que ya despejé, vuelvo a repetir, es esta que tenemos acá, ya cambiaron. Nuevamente, este 5 que tenemos aquí va a ser la x. Y este 7 que tenemos acá va a ser y. Aquí recuerden que nuestra función depende de x, por eso se escribe de esta forma. Y depende de x, entonces la variable que está aquí adentro del paréntesis es mi x y la que está afuera igualada es la y. Entonces sustituimos y nada más es cuestión de meter los valores apropiados. Y en este caso quedamos que valía 7 dividido entre 1 menos 5 al cuadrado. Vamos a ponerlo así, 5 al cuadrado. Resolviendo esto tenemos que es 7 dividido entre menos 24. Ya resolviendo en la calculadora queda lo siguiente. Más entre menos
Dividimos 7 entre menos 24, nos queda menos 0.29. Entonces esta sería ya la constante para cuando nosotros sometemos nuestra ecuación diferencial a estas condiciones iniciales. Entonces cada ecuación diferencial, cada solución a nuestra ecuación diferencial va a tener distintas formas dependiendo de las condiciones iniciales que le metamos al sistema. En un caso, por ejemplo, de una función exponencial, si tenemos y de x es igual a una constante dividido entre un número que conozcamos, no sé, por ejemplo 3 a la x, en este caso es exactamente lo mismo. Lo que se tiene que hacer es que se tiene que despejar la constante c. Si despejamos, en este caso 3 está dividiendo, la exponencial está multiplicando, queda de esta forma. La constante va a quedar de esta forma. Va a quedar y, o va a quedar 3, pasa de este lado. La exponencial está multiplicando, pasa dividiendo, e a la x. Entonces, nuevamente ya está despejado aquí nuestro sistema. Y lo que se tiene que hacer es someter los valores que tienen para las variables y x. Entonces, en este caso solamente tenemos una constante, por eso solo se ocupa una condición inicial. Esa es la forma en la que se trabaja en este otro tipo de expresiones. Ahora, en este caso tenemos dos constantes. Tenemos este par de constantes en nuestra solución general. Esta solución general entonces tiene que estar alimentado por dos condiciones iniciales. Tenemos estas dos condiciones iniciales que tenemos que evaluar a nuestro sistema original. El sistema original entonces es esta función que tenemos y que depende de x es igual a la constante 1 por el seno de x más la constante 2 por el coseno de x. En esta parte de la solución vamos a meter la función original, vamos a sustituirlo aquí. Pero para someter la otra parte, para obtener la otra constante, vamos a tener que someter a esta otra condición que nos habla de la derivada. Entonces vamos a derivar esta función para obtener la otra parte. Entonces la derivada con respecto de x, la derivada de seno es coseno, entonces nos queda constante 1, coseno de x. La derivada de coseno es menos seno, entonces nos queda menos c2 seno de x. Seno de x. Entonces ya tenemos nuestras dos ecuaciones y vamos a someter ahora las dos condiciones aquí. La condición original en azul la vamos a meter a la ecuación tal cual como la plantea el problema, y la que tenemos en rojo, la que tenemos aquí en esta derivada, la vamos a meter respectivamente a la derivada que está aquí abajo. Aquí ya metí las condiciones en la ecuación original. Esta condición inicial nos habla de meter estos valores. Este 0 que tenemos acá es la x y este 1 que tenemos acá es y. Entonces, sustituyendo esto, aquí podemos ver que en la ecuación en azul esta es la y, vale 1, y donde había una x ahora tenemos este 0 de acá. Por otro lado, en la ecuación roja hicimos lo mismo. La ecuación roja nos está hablando de la derivada de esta que tenemos aquí. Ya metiendo los valores, nuevamente aquí también la x vale 0 y la y vale 2. Entonces nuevamente aquí estamos viendo que estos valores los metemos a esta ecuación roja. Ya haciendo las cuentas, aquí también algo importante que hay que recordar es que la calculadora tiene que estar en radianes. Bueno, metiendo estos valores, ya la calculadora, esto es muy sencillo. Seno de 0 es 0, seno de 0 es 0, coseno de 0 en este caso es 1, aquí este es 1, y podemos ver que de aquí nos queda 1 es igual a C2 multiplicado por 1. Bueno, recuerden que esto se cancela y ya no lo tenemos contemplado. Aquí este 1 se multiplica por C2 y queda de esta forma. Entonces ya tenemos la solución en este caso. La siguiente nos arroja la otra parte del sistema. Ahora en este caso se va la constante 2 y nos queda finalmente que C1, o más bien, bueno, para preservar la orientación, 2 es igual a C1. Ya lo que se tiene que ingresar a la plataforma son los resultados de esta forma. Primero vamos a meter la constante 1 y después vamos a meter la constante 2. El resultado de la constante 1 es igual a 2 y por otro lado la constante 2 es igual a 1. Esas son
las constantes que nos salen de nuestro sistema. Para comprobarlo se puede hacer lo siguiente. Serán las constantes que determinamos en la sección anterior. Ahora la sustituimos en la fórmula de nuestra ecuación diferencial, la solución de nuestra ecuación diferencial general. Nos da esto que tenemos aquí. Esta ya es mi solución particular. Tenemos que la constante 1 vale 2 y la constante 2 vale 1. Para comprobar que eso es correcto, vamos a volver a meter esto aquí abajo. Y tenemos que si nosotros sustituimos aquí el valor de 0, nos va a quedar dos veces seno de 0 más coseno de 0. Si resolvemos esto, recuerden que seno de 0 es 0 y coseno de 0 es 1. Entonces esto nos va a dar 1, que es exactamente esto que tenemos acá arriba. Por otro lado, si trabajamos con la derivada de la ecuación que tenemos acá arriba, entonces y' de x va a ser igual a 2 veces el coseno de x menos el seno de x. Y sometemos a estas condiciones ahora, tenemos que y' evaluado en 0 nos va a dar 2 por coseno de 0 menos seno de 0. Seno de 0 en este caso vale 0 y coseno de 0 vale 1. Entonces aquí esto nos da 2, que efectivamente es la segunda condición. Entonces, para comprobar si nuestra ecuación está bien resuelta, tiene que cumplir con las condiciones iniciales. Les vuelvo a recordar, el objetivo del ejercicio es determinar las constantes que están aquí abajo. Pero para ver si nuestras constantes están bien hechas, se puede hacer esta comprobación de esta parte que tenemos acá. Entonces vamos a ver un segundo caso para someter nuestra condición general y obtener una ecuación particular. En este segundo caso ahora vamos a someter a unas condiciones un poco diferentes, pero la metodología es la misma. Entonces tenemos nuestro sistema original, que recuerden, la primera condición nos pide sustituir en la ecuación así sin hacerle nada. Vamos a tener lo siguiente: y de x es igual a la constante 1 seno de x más la constante 2 coseno de x. Entonces nuevamente tenemos que el 7 va a ser nuestra x, este va a ser x y el 11 va a ser y. Entonces sustituyendo vamos a tener que aquí esto es 11, esto es igual a la constante 1 seno de 7 más la constante 2 coseno de 7. Esa va a ser la primera ecuación que vamos a tener que trabajar. La segunda ecuación va a ser en función de la derivada. Nuevamente aquí lo único que cambia van a ser las condiciones a las que estamos sometiendo esto. Entonces, ahora necesitamos la derivada. La derivada de la constante es exactamente lo mismo que hice en el caso anterior. Tenemos C1 coseno de x menos C2 seno de x, recordando las reglas de las derivadas. Ahora aquí en este caso vamos a poner que el 3 es la x y la y es el 5, esta es la y. Entonces la ecuación queda de esta forma, nuestro sistema derivado queda así, queda 5 es igual a la constante 1 coseno de x en este caso vale 3 menos c2 seno de 3. Entonces ahora ya tenemos este sistema que vamos a trabajarlo para solucionar. Recuerden que lo que hay que calcular es estas constantes que tenemos acá. Estos números que tenemos aquí se tiene que evaluar la calculadora en radianes. Entonces vamos a hacer las cuentas y vamos a obtener lo siguiente. Aquí lo que hice fue hacer la evaluación. Aquí tenemos que seno de 7 nos da 2 decimales .67. Coseno de 7 nos da .75. Recuerden que esto es en radianes, bien importante, la calculadora en radianes. Para obtener estos resultados hay que cambiarlo de grados o de gradianes, hay que convertirlo a radianes. Entonces ya tenemos esta parte. Por otro lado, la ecuación derivada, la solución queda de la siguiente forma. Coseno de 3 en radianes es menos .99 y seno de 3 es positivo .14. Pero como aquí hay un signo negativo, por eso esta parte de acá quedó negativa. Entonces hay que tener mucho cuidado con los signos que tiene la fórmula y los signos que me entrega la evaluación de las funciones trigonométricas. Entonces ya tenemos dos ecuaciones acá.
como tenemos un sistema de 2 por 2, tenemos dos funciones y dos incógnitas, se tiene que resolver pues haciendo uso de los métodos que sabemos de álgebra lineal: sustitución, suma y resta, igualación. En este caso voy a hacer la solución por medio de sustitución. Puede ser cualquier otro método dependiendo del caso. Entonces vamos a evaluar esto para obtener estas constantes. Entonces voy a sustituir, voy a llamarle a esta ecuación A y esta lo voy a llamar ecuación B. Voy a sustituir la constante 1 de la ecuación A. Voy a hacer el despeje primero para sustituir esta constante en la ecuación B. Entonces, aquí sustituyendo, vamos a despejar la constante 1. ¿Qué nos estorba primero? Nos estorba primero este elemento que tenemos acá. Está sumando, va a pasar al otro lado restando. Entonces vamos a tener lo siguiente: 11 menos 0.75, la constante 2, esto va a ser igual a 0.67, la constante 1. Después, ya nada más recuerden que estoy despejando la constante 1, puede ser la constante 2, recuerden esto es independiente del camino que nosotros escojamos. Ahora lo que me estorba es el punto 67. Punto 67 está multiplicando a la constante 1, entonces lo que se hace es que se pasa esto dividiendo a todo, dividiendo al 11 y al menos punto 75. Invirtiendo esto tenemos que la constante 1, ya lo voy a dejar del lado izquierdo ya para tener la notación ya correcta. Nos va a quedar 11 menos 0.75 veces la constante 2 dividido entre punto 67. Entonces ya despejé la constante 1 de la ecuación A, de esta que tenemos acá. Pudo haber sido al revés, pudo haber comenzado con despejar la constante 2 y sustituir eso en la ecuación B. Entonces ahora lo que voy a hacer es que voy a sustituir esto en la ecuación B para obtener mi constante. En este caso va a ser la constante 2, es lo que vamos a hacer a continuación. Aquí lo que hice fue que sustituí el valor de la constante 1 en la ecuación B. Podemos darnos cuenta que queda los mismos componentes de la ecuación B. Sustituyendo esto acá, nos podemos dar cuenta que esto que está en azul es esto que está aquí arriba ya despejado y el resto de los elementos viene de acá. Bueno, vamos a hacer el álgebra correspondiente porque en este caso, como podemos darnos cuenta, ya tenemos una ecuación con una sola incógnita, C2, que es lo que queremos determinar. Entonces nada más es cuestión de hacer el álgebra para determinar cuánto vale esta constante 2, lo que vamos a hacer ahorita. Aquí fue lo siguiente, paso a paso les voy a explicar. Bueno, primero hice la división de estos elementos. Primero dividí 11 entre 0.67, me dio esto que tenemos acá. Y después dividí esto que tenemos en esta parte. Aquí tenemos menos entre más. Aquí ya se hace negativo. Y la solución es esto que tenemos acá. Recuerden que aquí tenemos esta constante 2, que es lo que me interesa. Después se multiplicó de esta manera. Es menos por más. En este caso aquí abajo me da menos y da esta cantidad. Menos por menos da más. Por eso me da esta parte de aquí. Después se hace reducción de términos. Se hace esta resta que tenemos aquí, me queda punto 97. Este que tenemos aquí está negativo, menos 16.26 pasa para el otro lado. Del otro lado entonces me queda 5 más, en este caso ya se hace positivo, 16.26, me queda 21.26. Ya finalmente, para concluir, punto 97 que tenemos aquí está multiplicando a la constante 2. Pasa del otro lado dividiendo y ya tenemos esta parte de aquí. Haciendo ya la división tenemos que la constante 2 nos va a resultar 21.92. Esta va a ser entonces el resultado de la constante 2. Como es un sistema de 2 por 2, entonces ya tengo el primer resultado. Ahora lo voy a sustituir en la otra función que tenemos previamente, ya para poder identificar cuánto vale la constante 1. Finalmente entonces tenemos la sustitución de la constante 2 aquí arriba. Podemos ver que aquí está el parámetro que acabo de obtener y solamente es cosa de hacer el álgebra. Aquí lo explico a detalle. Se hace esta multiplicación primero, tenemos aquí menos 16.44. Después se hace esta resta, nos va a dar un número negativo y dividido al final por esta cantidad que tenemos aquí nos va a dar esta constante que es la constante 1.
Si hubiéramos escogido otro camino o otro método de solución a un sistema algebraico de 2×2, las constantes tienen que ser las mismas. Aquí en este caso estoy utilizando sustitución, pero si utilizan igualación o suma y resta o algún incluso hasta método gráfico, pueden obtener las soluciones. Entonces la solución que hay que meter primero es la constante 1, que es 8.12, y después la constante 2, que es 21.92. Aquí ya tenemos la conclusión del ejercicio. Lo que voy a hacer a continuación es la comprobación. Esto entonces es ya de forma opcional. Entonces esta ya es la forma particular, donde recuerden, aquí el ejercicio finalmente me pedía solamente encontrar la constante 1 y la constante 2. La constante 1 vale menos 8.12 y la constante 2 21.92. Esa es la forma en la que queda este ejercicio. Para comprobarlo, vamos a meter estos valores a ver si realmente nos da este sistema. Recuerden, aquí el 7 es la X y el 11 es la Y. Entonces aquí tengo 11, esto es igual a menos 8.12 seno de X, en este caso X vale 7, más 21.92 coseno de 7. Entonces vamos a resolver las cuentas para obtener el sistema. Esto tiene que ser una igualdad o una aproximación. Recuerden que como corté a dos decimales, no va a ser exactamente igual, pero tenemos que estar aproximados a una igualdad en esta parte de acá. Entonces haciendo las cuentas queda de la siguiente. Aquí ya haciendo las cuentas tenemos, bueno, seno de 7 nos da esto que está aquí abajo, 0.67, coseno de 7, 0.75. Recuerden, la calculadora tiene que estar en radianes para obtener estas cuentas. Si no les da seno de 7.67, entonces quiere decir que la calculadora está en otra unidad angular. Hay que poner la calculadora en radianes. Entonces multiplicando ya tenemos esta cantidad, nos da este 8 por esta cantidad que tenemos aquí, nos da menos 5.44, y después este segundo par de cuentas lo tenemos acá abajo. Recuerden, esto lo pueden hacer en una sola línea, pero les recomiendo que lo hagan paso a paso. En este caso solamente escogí dos decimales y bueno, coincide que exactamente me da por los decimales que escogí. Si escogen menos decimales o les da, por ejemplo, esta igualdad, 11 es igual, no sé, por ejemplo, a 10.94, puede estar también bien. No necesariamente tiene que ser exactamente la igualdad. ¿Por qué? Por las decimales que nosotros estamos descontando. Recuerden que en la calculadora, si ustedes toman todos los decimales, van a aproximarse más. En este caso es un caso muy raro que obtenemos exactamente esta cuenta, pero si tenemos un caso de esta forma, que tenemos aproximadamente igual, entonces también puede estar como válido la solución. Eso fue con la condición de la ecuación original. Ahora vamos a ver también con su derivada. También tiene que respetarse su igualdad. En este caso recuerden que estábamos probando que la ecuación esta que está aquí arriba en rojo, al momento de sustituir x igual a 7, este 7 que tenemos acá, me tiene que dar el 11. Si me da muy diferente, entonces quiere decir que tenemos que corregir nuestras cuentas o nuestro sistema no estuvo bien resuelto. Entonces ahora vamos a ver la otra parte. Ahora vamos a trabajar con la segunda condición que tenemos en nuestro sistema, que nos habla de la derivada. Por eso ahora voy a trabajar con la derivada de la función. Derivando esta función ya con las condiciones que tenemos lo siguiente. Tenemos la derivada de seno es coseno y la derivada de coseno es menos seno. Por eso aquí parece un signo negativo. Sustituyendo entonces nuestros valores, aquí recuerden que el 3 es nuestra x y el 5 es la y, queda acomodado como tenemos en esta sección que tenemos aquí. Evaluando nuevamente en radianes, tenemos que coseno de 3 es menos 0.99 y seno de 3 es 0.14. Haciendo las multiplicaciones, menos por menos me va a dar positivo, es esto que tenemos aquí, y más por menos me va a dar 3.07, esta cuenta que tenemos aquí. Aquí, como les había comentado en el caso anterior, en este caso estamos aproximados a 5. No nos da exactamente igual a 5, el caso anterior fue un caso un poco particular, pero aquí tenemos que nos da aproximadamente igual. Si nosotros queremos acercarnos más, pues tenemos que aumentar nuestra precisión en los decimales. En este caso solamente escogí 2, que es una buena precisión, están dentro del margen de error y podemos tener la confianza entonces
de que nuestros resultados son correctos. Vuelvo a repetir, el resultado que nos pide el ejercicio es encontrar las constantes. El primer resultado es la constante 1, que es menos 8.12. El segundo resultado de la constante 2 es 21.92. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que como ya comprobamos que al momento de meter las condiciones efectivamente sí me satisface a mis condiciones iniciales, entonces estas constantes están bien evaluadas. Si no nos sale el sistema de ecuaciones, si no nos da la igualdad, entonces quiere decir que no es correcto. Entonces, nada más como conclusión, aquí nos pide evaluar las dos constantes de nuestra solución general. Esta es la solución general, y la solución particular es esta que tenemos acá arriba en rojo, donde vuelvo a repetir, las constantes son los que ya acabo de mencionar. Entonces así es como se hacen este tipo de ejercicios de condiciones iniciales.